El capítulo dedicado a Pachita en los chamanes de México ocupa un lugar central dentro de la obra porque condensa muchos de los temas que atraviesan todo el libro: la relación entre conciencia y realidad, la posibilidad de curar más allá de los límites de la medicina convencional, el papel de la tradición indígena en la vida contemporánea y la tensión permanente entre explicación científica y experiencia espiritual. Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, aparece en el texto no solo como una curandera extraordinaria, sino como una figura límite, alguien que obliga al lector a replantearse qué entendemos por cuerpo, enfermedad, identidad y poder. Jacobo Greenberg no la presenta como un simple caso de superstición popular ni como una curiosidad folclórica, la toma en serio como una presencia cuya práctica desafía las categorías habituales con las que la ciencia moderna organiza el mundo. Ese es, precisamente, el valor del capítulo: no busca reducir el fenómeno, sino observarlo desde dentro, tratando de comprender la lógica interna de una realidad chamánica que se manifiesta en forma de cirugía, diagnóstico, trance y transformación. Una de las primeras cosas que llama la atención en el capítulo es que la historia de Pachita se narra como una biografía marcada por la excepcionalidad. No se trata únicamente de una mujer con habilidades poco comunes, sino de una persona cuya vida parece estar atravesada por una misión. Esa misión no se expresa en términos académicos ni médicos, sino en un lenguaje espiritual y mítico. Pachita no aprende su arte en una escuela formal, su saber surge de un vínculo con una fuerza o presencia que la sobrepasa. En el relato de Greenberg, esto no es un detalle secundario, sino el núcleo de su identidad. Su capacidad para curar, operar y transformar tejidos aparece ligada a un linaje simbólico que remite al México antiguo, en especial a Cuauhtémoc, el último tlatoani mexica. Esa conexión no debe entenderse solo como una anécdota pintoresca. En el capítulo funciona como una clave de interpretación. Pachita no actúa únicamente como individuo, sino como portadora de una continuidad histórica y espiritual que enlaza el presente con la memoria prehispánica. La relación con Cuauhtémoc es uno de los elementos más fascinantes del capítulo porque permite entender cómo Pachita construye su propia autoridad. Durante sus trabajos, ella afirmaba ser auxiliada o poseída por el espíritu del hermanito Cuauhtémoc, y es esa presencia la que supuestamente ejecuta las intervenciones quirúrgicas. En términos estrictamente racionales, esto puede parecer imposible o inverificable, pero dentro de la lógica del capítulo tiene una función precisa: expresa que el poder de curar no pertenece al ego individual, sino a una dimensión de la conciencia donde lo personal se disuelve y se vuelve canal. Greenberg observa que esta transformación de identidad es esencial para comprender su acción. Pachita no se presenta como una médica alternativa que improvisa técnicas, sino como un medio por el cual opera una fuerza más vasta, ligada a la herencia indígena, al mundo espiritual y a una concepción ampliada de la realidad. Por eso Cuauhtémoc no es solamente un símbolo patriótico o histórico, sino una figura de continuidad entre la antigua grandeza mexica y una forma contemporánea de sanación. El capítulo también resulta impactante por la descripción de las cirugías. Greenberg relata procedimientos en los que Pachita intervenía cuerpos humanos con un cuchillo simple, sin esterilización convencional, sin anestesia médica y sin apoyarse en la tecnología hospitalaria. Desde una perspectiva ordinaria, esto parecería imposible o inaceptable. Sin embargo, el interés del autor no está en juzgar rápidamente el fenómeno, sino en registrar lo que observó y tratar de encontrar una explicación compatible con su marco teórico. Lo que más desconcierta no es solo que haya cirugías, sino que éstas se describan como actos donde la materia parece obedecer a otra lógica. En algunos pasajes, la operación no solo implica cortar o suturar, sino también materializar o reconstituir tejidos y órganos. Es decir, la curación no se limita a reparar un daño existente, sino que parece producir una nueva configuración de la materia. Esa idea es radical porque rompe con la noción común de un cuerpo cerrado, pasivo y puramente biológico. En el universo de Pachita,
el cuerpo es maleable, y su estructura puede ser reorganizada desde un nivel más profundo de la conciencia. Greenberg interpreta este tipo de fenómenos a la luz de sus propias ideas sobre la estructura de la realidad. No toma el episodio como una prueba milagrosa en sentido religioso, ni como una ilusión psicológica sin valor, sino como un indicio de que la materia no es absolutamente independiente de la conciencia. En ese punto el capítulo se conecta con la teoría sintérgica, que busca explicar cómo la percepción y la realidad se entrelazan en un campo de organización más amplio. Desde esa perspectiva, lo que Pachita hace no sería una violación de las leyes naturales, sino una manipulación de un nivel de organización más profundo que la física ordinaria no alcanza a describir. El cuerpo, la mente y el entorno estarían vinculados por una red de información capaz de responder a estados excepcionales de conciencia. Pachita, entonces, sería una especie de extremo experimental de esa posibilidad, una mujer que, a través de su estado interior y de su relación con lo sagrado, accede a un plano donde la forma material se vuelve modificable. Ahora bien, el valor del capítulo no reside únicamente en lo extraordinario de los hechos narrados, sino también en la forma en que Greenberg construye su mirada. El autor se acerca al fenómeno con asombro, sí, pero también con una voluntad de comprensión. No escribe desde una fe ingenua ni desde un escepticismo simplificador. Esa posición intermedia es una de las razones por las que el libro sigue siendo tan provocador. Greenberg se coloca ante Pachita como un observador que sabe que la evidencia disponible desafía sus propios marcos conceptuales. En lugar de rechazar esa tensión, la incorpora al texto. Así, el capítulo no solo habla de Pachita, también habla de los límites del observador moderno frente a prácticas que no caben en la división entre cuerpo y espíritu, enfermedad y destino, medicina y ritual. La presencia de Pachita desarma la idea de que el conocimiento válido es únicamente el que se somete a protocolos verificables en laboratorios o clínicas. Sin proponer una abolición de la ciencia, el libro sugiere que hay zonas de la experiencia humana que exigen otra clase de escucha. Otro aspecto importante del capítulo es la dimensión social de Pachita. Aunque su figura se rodea de elementos místicos, ella no aparece aislada del mundo humano. Atiende enfermos, escucha historias de dolor, interviene en situaciones desesperadas y construye una comunidad de confianza alrededor de su práctica. Su trabajo no es solo performativo o simbólico, tiene consecuencias concretas para quienes acuden a ella. El capítulo muestra que la función del chamán no se limita a producir fenómenos extraños, sino a reorganizar la esperanza de la comunidad. Pachita encarna esa función de mediadora entre lo visible y lo invisible, entre el sufrimiento cotidiano y una posibilidad de reparación que parece venir de otro nivel del ser. En este sentido, su herencia chamánica no se reduce a una técnica heredada, sino a una forma de relación con el dolor humano. Su linaje, real o simbólico, se expresa en la capacidad de asumir el padecimiento de otros y transformarlo en un acto de restauración. También es significativo que el capítulo insista en la concepción de realidad que rodea a Pachita. En su universo no existe una separación tajante entre lo físico y lo espiritual. Ambas dimensiones forman parte de un mismo continuo. Esa idea es esencial para comprender por qué sus procedimientos no se presentan como meras manipulaciones del cuerpo, sino como intervenciones en un tejido más amplio de sentido. Si la realidad es una red interconectada, entonces curar no significa solamente eliminar un síntoma, sino reordenar relaciones, energías y presencias. Esa visión difiere profundamente del modelo biomédico moderno, que suele aislar el órgano o el sistema afectado. Pachita opera, en cambio, desde una lógica total. El cuerpo, la emoción, la fe, el linaje y la energía pertenecen al mismo acontecimiento. Greenberg no afirma de manera simple que esa visión sea verdadera en los términos habituales, pero sí muestra que posee coherencia interna y que produce efectos reales en el mundo de quienes participan en ella. Por eso, más que un simple retrato de una curandera, el capítulo de Pachita puede leerse como una reflexión sobre el poder de la conciencia y sobre los límites del conocimiento occidental.
Greenberg no pretende ofrecer una explicación cerrada, sino abrir una pregunta: ¿y si la realidad es más plástica de lo que creemos? ¿Y si la mente humana posee capacidades que aún no comprendemos? ¿Y si ciertas tradiciones chamánicas conservan saberes que la ciencia moderna no sabe reconocer? El libro no responde de manera definitiva, pero sí deja claro que ignorar esas preguntas sería empobrecer nuestra comprensión del ser humano. Pachita encarna justamente esa frontera donde lo inexplicable se vuelve experiencia, y donde la experiencia obliga a pensar de otra manera. En suma, el capítulo de Pachita es una pieza clave del libro porque condensa su apuesta intelectual y espiritual. Presenta a una mujer singular, pero también una forma distinta de entender la realidad. Presenta una serie de curaciones extraordinarias, pero también una crítica implícita a los límites de la medicina y del racionalismo. Presenta la figura de Cuauhtémoc como presencia espiritual, pero al mismo tiempo como símbolo de una herencia histórica que sigue actuando. Y, sobre todo, presenta la posibilidad de que la conciencia no sea un simple producto del cerebro, sino una fuerza capaz de organizar el mundo de maneras que todavía no sabemos nombrar. Esa es la razón por la que el capítulo sigue resultando tan inquietante y tan sugestivo, porque no cierra el misterio, sino que lo vuelve una forma de conocimiento.